biodiversidad. Simplemente, bueno, primero agradeceros de nuevo a todos y todas la participación, gracias a los que venís para aprender, gracias a los que venís a compartir, que también aprenderemos, y gracias a todos por la participación. Y queríamos al principio simplemente recordar los dos objetivos de este curso. Estamos intentando implementar la misión europea de ciudades en España y todos sabemos lo difícil que es eso. Y precisamente porque es difícil y queremos ir aprendiendo y estar todos además alineados de cara al curso de verano que vamos a tener en Santander en 3 semanas, pues por eso estamos haciendo de forma continuada durante 3 viernes este itinerario formativo con, como decía, 2 objetivos. Uno primero es aprender sobre qué es la misión, los elementos principales, y otra, generar una comunidad de personas que estemos trabajando en esto y que cada vez nos conozcamos más, establezcamos lazos y podamos colaborar entre nosotros. Para conseguirlo primero, el adquirir, digamos, unos conocimientos o saber ir poco a poco aprendiendo cómo podemos ir implementando la misión, es para lo que os vamos a ir contando unos temas. Igual que el otro día, tenemos 2 temas hoy encima de la mesa, uno que es la gobernanza multinivel y otro que es las nuevas formas organizativas. Para ello, en cada uno de los 2 bloques, lo que vamos a hacer es primero tener una sesión de 10 minutos más conceptual con los principales aspectos y después 2 casos prácticos que nos van a contar, basado en su experiencia, distintas personas, organizaciones que están en la plataforma y a las que, bueno, pues os agradecemos, como siempre, enormemente la participación. Para facilitar también ese aprendizaje, entre comillas, tendremos habilitado un espacio para hacer preguntas, que es un Slido que pondremos en el chat, de manera que conforme vamos hablando las distintas personas que vamos a ir presentando, os agradeceríamos que si tenéis alguna duda las vayáis poniendo ahí. Ya pone aquí Valentina el enlace en el chat, de manera que podéis, por una parte, poner las preguntas y por otra parte ir votando. Y así, al final de cada uno de los 2 bloques, traeremos las preguntas más votadas y las responderán entre las personas que hayan estado hablando. Por tanto, para esa primera idea del aprendizaje, tenemos las sesiones y tenemos las preguntas a través del slide. Y luego, para generar comunidad, aunque sabemos que es difícil porque 1 hora y media online y en un viernes a las 12:30 no es fácil y no vamos a tener la posibilidad de trabajar en grupos aquí o de hacer salas específicas porque no nos da ni el formato ni el tiempo, pues lo que os animamos es que compartáis cualquier reflexión, cualquier idea, cualquier iniciativa que conozcáis en vuestro entorno que puede ser interesante, la pongáis en el chat, la compartáis en el chat y así es una oportunidad primero de conocer más lo que hacen otras organizaciones, ciudades, personas, etcétera, y luego también nos permite pues saber qué están haciendo algunas personas y como casi todos nos veremos en Santander, pues allí, si tenéis ya ocasión, podéis preguntar a cada una de las personas con las que hayáis visto que ha compartido algo interesante en el chat, pues podéis profundizar más y podemos estrechar esos lazos. Bueno, pues sin más, ya empezamos con la primera parte de este segunda sesión que hemos denominado esta primera parte la gobernanza multinivel, qué es, por qué se considera fundamental para la misión y cómo está trabajando España en ello. Y para eso le doy la palabra a María García, la directora de Climate Kick España, que lo vamos a hacer conjuntamente. Gracias, Julio. Vale, pues efectivamente lo vamos a hacer muy de esquema gobernanza multinivel y solamente con la intención de realmente dar una introducción muy breve para que todos estemos, como ahora ya se dice, ya no voy a luchar contra ello, en la misma página cuando hablamos de gobernanza multinivel y nos referimos a las misiones europeas y sobre todo en este caso a la misión de ciudades. Un comentario personal que me permitís para entrar en esto. Yo vengo de la administración pública. No soy funcionaria, pero vengo de la administración pública, creo en el valor de la administración pública incluso para implementar procesos de innovación y estoy convencida del papel fundamental que juega el servicio público en todos los procesos de transformación importantes que tenemos entre manos. Y desde ahí, el motivo fundamental por el que yo empecé a trabajar en Climate Kick y por tanto a colaborar en este proyecto de la misión de ciudades fue porque vi con mis ojos un ejemplo de gobernanza multinivel.
limitado, referido a un programa en concreto, que es el Deep Demonstration de Madrid, implementado por la Universidad Politécnica de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, con otros actores del sector privado e impulsado por Climate Kick. Pero para mí fue tan asombroso ver cómo eso puede funcionar y cómo de hecho funciona, y cómo el hecho de romper las costuras y las estructuras a las que estamos acostumbrados realmente nos permite llegar a sitios donde de otra manera no podríamos llegar. Para mí creo que esa fue una de las grandes motivaciones para estar hoy aquí. Entonces, tirando de ese hilo, quiero solo dejar dos mensajes y luego voy a dar la palabra a Julio para que él pueda explicar un poco mejor en qué consiste esto de romper silos y de ensanchar costuras. Quiero aclarar qué papel juega la gobernanza multinivel en la misión de Europea de Ciudades y en las misiones en general, y dar no una definición, porque no me voy a atrever a dar una definición conceptual de lo que es la gobernanza multinivel, pero al menos una caracterización que nos sirva a todos para a lo largo de estas horas hablar de lo mismo cuando nos refiramos, que lo vamos a hacer muchísimas veces, a la gobernanza multinivel. La gobernanza multinivel es la respuesta al cómo de las misiones europeas y de la misión de ciudades. En la sesión anterior hablamos del qué y hoy hablamos sobre todo del cómo. ¿Cómo hacemos, cómo nos organizamos, cómo vamos a funcionar para realmente hacer lo que las misiones europeas quieren hacer, que es abordar los grandes retos que tenemos por delante y hacerlo poniendo en el centro la innovación? Y para eso hay una respuesta genérica, más genérica todavía que lo de la gobernanza multinivel, que es poner la cooperación al servicio de la transformación. La gobernanza multinivel va de eso, va de cómo cooperamos, cooperación entendida como colaboración profunda, para realmente llevar a cabo una transformación sin precedentes en cuanto a escala y en cuanto a urgencia. Entonces, eso casi es lo primero. Las misiones, lo habréis oído todos muchas veces, yo creo que os lo hemos contado desde la plataforma también muchas veces, tienen que ser relevantes, tienen que tener objetivos concretos y plazos determinados, tienen que estar escalonadas por actuaciones concretas que deben implantarse, tienen que ser capaces de impulsar innovaciones intersectoriales, tienen que motivar soluciones bottom-up. Para hacer todo eso, necesitamos una manera de organizarnos y una manera de colaborar, que es una nueva forma de hacer, que es la que llamamos gobernanza multinivel. El término de gobernanza, en el que no voy a entrar, pero viene de los años 90 y de alguna manera no es gobierno, no es gobernabilidad, es esa manera de gobierno que tiene el sufijo anza, como el de confianza, la cualidad de hacer algo, pero de alguna manera cuando hablamos de gobernanza nos estamos refiriendo a un cambio de paradigma que propicia la colaboración del sector público y del sector privado en la adopción de políticas públicas. Por eso hablamos más de gobernanza que de gobierno, cuando queremos referirnos a ese cambio de paradigma en el gobierno, en el cual hay una cooperación, se desdibujan las diferencias entre los ámbitos públicos y los ámbitos privados a la hora de poner en marcha políticas públicas. Cuando hablamos, por tanto, de gobernanza multinivel, estamos hablando de cooperación en dos dimensiones, en una dimensión horizontal y en una dimensión vertical. Estamos hablando de cooperación entre agentes de un mismo nivel administrativo, pero además de cooperación entre todos los niveles administrativos nacionales, supranacionales y subnacionales. Y eso, dicho muy rápido y sin mayor matiz, es la gobernanza multinivel, una forma de gobernar basada en una interrelación equilibrada entre lo público y lo privado. Y dicho todavía más rápido, todos los implicados colaborando y además haciéndolo a todos los niveles. ¿Qué se requiere para eso? Y voy a dar ya la palabra a Julio para que lo explique con más detalle, pero se requiere alinearse para construir objetivos comunes. Sin objetivos comunes, previamente codiseñados, codecididos y coasumidos, no hay gobernanza multinivel. Alinearse para sentar objetivos comunes. Poner en marcha nuevos procesos de decisión con nuevas estrategias de coordinación y con un nuevo sistema de adopción de responsabilidades. Generar nuevos espacios, como por ejemplo el de la plataforma, para que todo esto que no surge de manera espontánea lo podemos poner en práctica, y contar también con nuevas herramientas como los acuerdos climáticos o Climate City Contracts para poderlo poner en marcha. Ese sería la definición mínima común con la que os propongo que pasemos el rato que tenemos hoy compartido para hablar de gobernanza multinivel dentro de la misión de ciudades. Y Julio nos cuenta cómo se hace eso y cómo se rompen esos hilos. Muchísimas gracias, María.
Y bueno, ya es difícil añadir más, a ver cómo lo hago. Lo interesante no es tampoco lo que digamos nosotros ahora, sino cómo después se va a aterrizar a través de los ejemplos concretos que van a contar Elena Pita, la directora de la Fundación Biodiversidad, y Beatriz García Moncó desde Vitoria-Gasteiz. Pero si tuviera que resumir en 3 minutos, yo diría, primero, que porque hablamos mucho de gobernanza, pero no sé si tenemos claro qué significa el término, ¿no? Entonces, como ha dicho María, a mí me gustó mucho lo que dijo una persona en Suecia una vez, que dijo, gobierno es cuando una ciudad tiene un equipo de gobierno para gobernar el funcionamiento en una ciudad. Y eso es gobierno. Pero el gobierno se da cuenta de que no puede manejar una ciudad bien si quiere que la ciudad funcione mejor solo con el equipo de gobierno, sino que tiene que empezar a trabajar con todos los actores y a todos los niveles. Y eso es gobernanza. Pasar de un equipo de gobierno a una gestión municipal distinta donde participan todos los actores y a todos los niveles, esa es la gobernanza. Entonces, ese es el primer mensaje que yo transmitiría. Y el segundo lo resumiría en una frase que, además, aprovechando que está Rosa aquí, que me ha dado permiso para usarla, que usó ya en Valladolid, que resumió genial y que me encanta, que es la gobernanza multinivel es romper silos para tejer hilos, o romper silos y tejer hilos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos damos cuenta, el principio básico que en el que se fundamenta la misión y lo que llamamos gobernanza multinivel, es que no podemos hacer las cosas solos, no podemos transformar una ciudad, nadie, ningún actor, ningún agente, nadie lo puede hacer solo. Y entonces tendemos a trabajar en silos que pueden ser de una persona o de muy pocas, trabajando solos, aislados, y entonces lo que hay que hacer es romper esos silos y tejer los hilos entre los distintos actores. Y para eso usamos una imagen, que es la que voy a intentar en un minuto ir describiendo, que creo que puede ayudar, y que la misión lo que está poniendo son instrumentos, dice los cómo se pueden romper esos hilos y tejer esos hilos. Y la imagen es que imaginémonos que estamos en la ciudad. Estamos aquí, en la ciudad que sea, y tendemos primero a trabajar solo, imaginemos que estamos en el ayuntamiento, en un área de gobierno específica. El silo son las áreas de gobierno. Pues lo que hay que romper es esos silos y empezar a colaborar entre las distintas áreas de gobierno. Y eso, la misión propone hacerlo a través de la creación de unos equipos misión, unos equipos interdepartamentales que trabajen juntos y que permitan la colaboración entre las áreas de gobierno. Pero incluso trabajando todas las áreas de gobierno en sí mismas, no puede, o sea, colaborando, no pueden trabajar si trabajan en silos sectoriales. Si trabajan solo en movilidad por una parte, en generación de energía por otra, en vivienda por otra, en urbanismo por otra, soluciones basadas en la naturaleza. No, sino que hay que también romper los silos sectoriales y hay que trabajar de forma coordinada con los sectores. Eso es lo que se llama la creación, y se propone la creación del portafolio de proyectos, que son un conjunto de proyectos que están conectados y que se mencionaron con detalle, lo contó Manu fantásticamente en la sesión anterior. Por tanto, segundo, romper los sectores y trabajar de forma coordinada sectorialmente a través del portafolio de proyectos. Pero es que aún así, las áreas de gobierno colaborando y trabajando multisectorialmente tampoco pueden cambiar la ciudad. Solo las áreas de gobierno, solo los equipos municipales, la corporación. Tiene que trabajar con todos los actores, con la sociedad civil, con las empresas, con las universidades, centros de investigación, con todas las organizaciones. Y para eso la misión lo que propone es romper ese silo a través de la creación de plataformas locales multiactor, que en cada ciudad todos los agentes trabajen coordinadamente dentro de una plataforma de colaboración. Pero aunque hiciéramos todo eso, también sabemos que no somos capaces de transformar una ciudad porque hay muchas cosas que exceden del ámbito del término municipal. Hay mucha regulación, fiscalidad, muchos sectores como la generación de energía, la movilidad, etcétera, no son locales, son regionales o incluso nacionales o europeos. Y por tanto ahí hay que romper el silo del gobierno municipal exclusivamente y hay que incorporar al ámbito regional, al ámbito nacional y al ámbito europeo. Y para eso el contrato climático, el acuerdo climático, que también lo contó muy bien Juan en la sesión anterior, es el principal instrumento para conseguir involucrar a todos los agentes. Y por eso se pide que el acuerdo climático lo firme no solo la ciudad a través del alcalde y todos los otros actores que están en la plataforma local, sino también los gobiernos regionales, el gobierno español y el gobierno europeo a través de la concesión del sello de la misión, que es lo que va a permitir y lo que
digamos, articula ese compromiso desde la Comisión Europea. Pero aunque rompamos ese silo ya multinivel, y ya con esto termino, también os estáis dando cuenta, nos estamos dando cuenta en las ciudades, que solas, aunque trabajemos de forma muy colaborativa dentro de la ciudad y de forma vertical con la región, el gobierno nacional y el gobierno europeo, nos estamos dando cuenta que las ciudades solas no pueden, sino que tienen que empezar, y queréis empezar, a dejar de competir entre ciudades para pasar a colaborar, a realmente trabajar juntos en torno a los retos que os enfrentáis. Y para eso, ese silo de la competición entre ciudades y pasar a la colaboración, para eso es el objetivo fundamental de las plataformas nacionales, y ahí es donde nosotros como CITIES intentamos aportar un papel importante de favorecer, fomentar esa colaboración entre las distintas ciudades. Y a modo de resumen, Valentina, si puedes compartir ya la presentación, pues esta sería la imagen que recoge lo que estamos diciendo, por si acaso no ha quedado suficientemente claro, que la gobernanza multinivel es esa forma de organizarnos, de hacer las cosas, de cambiar la regulación, etcétera, aunque sabemos que es muy difícil, para en el ámbito local romper todos los hilos y trabajar de forma multiactor, y eso es lo que estamos haciendo en todas las ciudades que estáis en esta plataforma. En el ámbito nacional, a través de la colaboración con la plataforma nacional, y en el ámbito europeo a través del trabajo con la Comisión y en particular con la plataforma Net Zero Cities que lidera Climate Kick. Y esta imagen, además, no nos la hemos inventado nosotros, sino que proviene del informe del Board de la Misión, que planteaba la gobernanza multinivel como un aspecto fundamental para la implementación de la misión. Bueno, pues sin más, y perdonad que nos hemos pasado quizá 2 o 3 minutos, no sé si María tú querías ampliar un poco más lo difícil que es luego llevar esto a la práctica. ¿No quieres? O si Nada no, ya... más, solo decir que rotos todos los hilos, pues entonces efectivamente, como resumen, los hilos se tejen entre administraciones de todos los niveles y dentro de cada administración de los distintos departamentos, sectores privados, sociales, universitarios, científicos y todos ellos trabajando en pro del mismo objetivo. Y eso es básicamente en lo que yo creo que se centra esta manera de trabajar que tenemos en la plataforma, y yo pues, creo que sin más le damos la palabra a la directora de la Fundación Biodiversidad para que lo pueda contar. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a tratar de profundizar, no sé si profundizar, ilustrar un poco con la experiencia que tenemos por ahora en el marco de la implementación de la plataforma. La verdad es que las cuestiones concretas del día a día de la plataforma quizás las conocéis mejor que yo, pero yo creo que tengo justamente esa ventaja de tener una visión un poco externa y que me permite ver muchas cosas que para mí son novedosas en este proyecto respecto a otras intervenciones. No sé si puedo manejar yo No, creo que la presentación me tiene que ayudar Valentina. Sí, por favor. La puedes manejar, Elena, sin problema. Tienes ahora el control de la presentación. Si haces clic sobre ella, verás que podrás pasar las diapositivas. ¡Ay, qué maravilla la tecnología! Pues estoy haciendo clic y no le debo estar... A ver. ¡Ay! ¿Seguro que tengo yo el control? Sí, o con la flecha del teclado, si no te la paso yo sin ningún problema. Es por... Pues vale. no. Usted está controlando la pantalla. Ah, estoy yendo para atrás. Sí. Perdón, esto es como si fuera la primera... Es que yo creo que tarda un poco, ¿no? Como si Vale, fuera... si no lo hago yo, si no lo hago yo... El control remoto del cohete de la misión no funciona bien. A ver. Houston, tenemos un problema. Houston. Perdona. No, bueno, simplemente lo que os decía, que nosotros tenemos una línea de trabajo en entornos urbanos porque pensamos que hay que integrar la biodiversidad en todos los territorios y que justamente el concepto de infraestructura verde aporta esa visión de que es importante tener en cuenta el papel de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos, por supuesto, en el medio natural, pero también en el medio rural y en el medio urbano. Y que por eso trabajamos, perdona, Valentina, pasemos la siguiente. ¿Me da una rabia? No. Bueno, por eso nosotros trabajamos en renaturalización urbana, porque nos parece que es clave para la mitigación y la adaptación al cambio climático, que es clave para la conservación de la biodiversidad, por su capacidad de conectividad ecológica y en sí misma, ¿no? Por la capacidad de integrar nuevas especies, por los servicios ecosistémicos que presta, por sus impactos positivos en la calidad
de vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera, en la salud. Pero avanza, por favor, respecto a la plataforma. Lo que me pareció muy interesante es que me pareció muy interesante de esta experiencia y para explicarlo voy a utilizar las palabras de Esperanza Caro, que coincidí ayer con ella en Sevilla y que ha estado muy implicada en la misión, y estábamos en pues nada, ya después de un evento tratando de explicar a una tercera persona este proyecto de la plataforma, las dos muy entusiasmadas. Y lo que ella señalaba como rasgo definitorio era que las ciudades estamos están muy acostumbradas a competir, y de hecho toda nuestra actividad en entornos urbanos a través de convocatorias en concurrencia competitiva, donde tu idea tiene que ser peor que la mía, porque si no te dan a ti el dinero, no me lo dan a mí. Cuando realmente yo creo que de lo que hemos estado hablando en esta introducción que nos habéis hecho María y Julio, tan interesante, tan condensada, pero al mismo tiempo tan profunda, es que de lo que se trata es de establecer un marco de colaboración, tanto horizontal como vertical, que es una forma de trabajar que forzosamente no siempre es el caso de que sea habitual, más bien lo habitual es lo contrario. Entonces, el qué de esta plataforma, porque ¿qué es lo que hace? Yo creo que se resume en su objetivo: apoyar a las ciudades españolas comprometidas con la neutralidad climática para facilitar y acelerar la transformación urbana. Y ahí señalaba la palabra transformación, porque creo que cuando María decía alinearse con objetivos comunes, creo que este es el objetivo general que aglutina todo lo demás. Entonces, bueno, pues la plataforma ya la conocéis, tiene estos espacios de colaboración que están muy vinculados con todo lo que hemos estado hablando, aparte de otros servicios, y habla de alinear políticas públicas y de interconectar iniciativas de distintos niveles territoriales, tal y como nos explicaban María y Julio en la introducción. Pasa, por favor, a la siguiente. También me parece importante... A ver... Sí, pues por favor la siguiente. Gracias. También me parece importante señalar, bueno, conocéis perfectamente a quién va dirigida la plataforma. Lo que quería subrayar con esta diapositiva, que es que pues, colaboran ayuntamientos de ciudades de más de 50.000, ciudades de más de 20.000 habitantes, pero quería señalar que en qué se materializa... Ay, perdón, Valentina, atrás. ¿En qué se materializa este mensaje de vocación multiactor, ¿no? Sociedad civil, sector público, sector privado, academia? Lo decía antes María, que es verdad que la plataforma trata de ser un ejemplo de colaboración para la implementación de políticas públicas, y a mí me parece muy importante el hecho de intentar cerrar un círculo, ¿no? Hay el paraguas del objetivo común es la transformación, pero a la hora de implementarlo hay una serie de procesos de decisión que van desde las decisiones más políticas, de qué modelo de ciudad vemos de cara al futuro, qué modelo de ciudad, cómo queremos que sea nuestra ciudad en el 2030, y cómo eso se va aplicando y llega hasta la definición de proyectos y su financiación. Y ahí es donde es importantísimo el papel del sector privado que va a financiar esos proyectos y de la ciudadanía, que tiene que estar implicada y completamente comprometida también con ese modelo de ciudad. La siguiente, por favor. Muy brevemente, ya que estábamos hablando de esta idea, o que el hilo conductor de esta jornada es la plataforma multinivel, pues no he mencionado al principio, pero lo menciono ahora, que esta plataforma, como sabéis, responde al llamamiento de la Unión Europea a los Estados miembros para que impulsen estas plataformas nacionales y que ayuden a implementar la misión.
y que entonces en este impulso pues el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico estuvo implicado desde el principio, y ha sido a través de la Oficina Española de Cambio Climático, que tiene un gran compromiso, porque así se establece tanto en toda su estrategia, pero tanto por la parte de mitigación como de adaptación, un compromiso con las ciudades y con los entornos urbanos como agentes clave en la lucha contra el cambio climático, y también por parte de la Fundación Biodiversidad, que, como os decía, tenemos una línea de trabajo en entornos urbanos que consideramos que son importantísimas para generar esa red de infraestructuras verdes en todo el territorio, que nos ayuden a preservar la biodiversidad. Pues el compromiso con la plataforma es claro y está muy arraigado estratégicamente en las prioridades de este ministerio. Y luego, a nivel operativo, pues creo que toda esa experiencia de cooperación multiactor que aportan tanto Climate Key como la Universidad Politécnica es lo que hace que hayamos podido realmente dar ese plus de forma de trabajar en esta misión, ¿no? Y pasar a realmente una forma de trabajo colaborativo. Lo siguiente, Valentina, perdóname. Otro aspecto que también me parece interesante subrayar, y también vinculado con lo que comentábamos antes de romper silos, ¿no? y de nuevos espacios y nuevas herramientas, es toda la parte, todo lo que está relacionado con las sinergias que se establecen. Y creo que eso es importante porque esta misión, que nace con un objetivo de reducción de emisiones, al final acaba siendo un proyecto de transformación de modelo de ciudad que va más allá de eso, que realmente es transformadora en muchos otros aspectos, y que por tanto pues, permite establecer sinergias tanto con otras redes de ciudades que tienen unos fines parecidos o complementarios, como con otras iniciativas. Y subrayo aquí la misión de adaptación de la Comisión Europea, con la que las sinergias son evidentes, y de hecho vamos ya a empezar a trabajar en breve en estos aspectos. Sí, adelante, por favor, Valentina. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en estos detalles, que yo creo que los conocéis perfectamente. Quería un poco aprovechar para ilustrar los aspectos de innovación y de gobernanza, y aquí quizá me parece que una vez más existe en los servicios, los distintos espacios de niveles de la plataforma pues ilustran esta relación entre los diferentes niveles, sobre todo de contacto y de alineamiento con la plataforma europea en los distintos niveles. Pero como creo que vamos un poco mal de tiempo, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Pues simplemente quería terminar resaltando una idea que me parece clave. Aquí de nuevo aparecen los niveles de gobernanza que hemos visto antes en la otra diapositiva. Y lo que quería resaltar es que actualmente lo que creo que es muy importante, el punto al que hemos llegado, es la elaboración de los acuerdos climáticos de las ciudades, que ya se van enviado a la Comisión para obtener el famoso sello que tanto esperamos. Y lo que me parece interesante y novedoso es esa idea de compromiso entre partes. Por una parte hay compromiso por parte de los ayuntamientos, hay planes de inversión muy concretos, y hay también un compromiso por parte del Estado que se materializa pues, en los distintos fondos, en los distintos marcos que hemos puesto en marcha para apoyar las inversiones verdes en el PRTR, por ejemplo. Si quieres, pasamos rápidamente por las últimas transparencias, Valentina, por favor. Pues el hecho de que el gobierno haya impulsado un marco regulatorio, la agenda urbana, la ley de cambio climático, pasamos rápido porque no quiero detenerme mucho en esto, pero sí mencionarlo.
y que se hayan movilizado inversiones de la magnitud que se ha movilizado, pues pone de manifiesto la importancia que tiene esta iniciativa como parte de todo el proceso, de toda la hoja de ruta de descarbonización del país, en particular porque esta plataforma nos va a proporcionar indicadores, nos va a proporcionar ejemplos claros y concretos de descarbonización, pero también del proceso de transformación ecológica en general, del cual las ciudades pues, tienen que forzosamente ser una parte importante. Yo, si os parece, lo voy a dejar aquí, le voy a dar la palabra a Beatriz para que continúe, porque bueno, si queréis luego podemos entrar en mayor detalle acerca de cuál ha sido estas inversiones y estas movilizaciones, los fondos que se han movilizado, pero yo creo que ya lo conocéis y creo que además ya ha consumido mi tiempo. Así que adelante, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Beatriz García Moncó del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que muchos ya me conocéis. Lo primero, darle las gracias a CITES, como siempre, por haber contado con nosotros para realizar esta parte del curso. Yo me quería centrar un poco en explicaros dentro de Vitoria-Gasteiz y el País Vasco cómo estamos organizando esa gobernanza multinivel de la que nos han hablado tanto María como Julio, que en nuestro caso, y participando Vitoria-Gasteiz en dos de las misiones, que son la misión de ciudades y la misión de adaptación, y el Gobierno vasco participando como comunidad autónoma en la misión de adaptación, pues tenemos esta gobernanza multinivel ideal en esos dos niveles, tanto en el vertical como en el horizontal, planteada de una manera, y lo que estamos haciendo ahora es pues empezando a trabajar para que eso pues llegue a buen puerto, ¿no? Y realmente podamos implementar esta gobernanza y empezar a trabajar de diferente manera. ¿Pasas, por favor? Valentina. Tienes el control, Beatriz. Intenta ver si lo puedes hacer para que así puedas pasarlas a tu ritmo. Ah, es verdad. No, nada. No, no lo tengo. Allá. Bien, como os decía, Vitoria-Gasteiz está en estas dos misiones. Obviamente la misión de mitigación o la misión de ciudades es una misión que sí que vemos más a un nivel local, puesto que la mayor parte de las competencias en reducción de emisiones sí que pueden tener un componente más local. En cambio, la misión de adaptación es una misión que tiene un componente totalmente territorial y no la podemos entender como para una ciudad. O la zona urbana de una ciudad. Por lo tanto, sí que veíamos que dentro de esa territorialidad que puede tener que tiene la misión de adaptación, todo ello va volcado con la misión de mitigación, la de las ciudades. Entonces, nosotros digamos que entendemos estas dos misiones como una sola. Y por ello, una de las dos ideas principales que nosotros marcamos es que tenemos que trabajar en una sola misión. Y para ello lo primero que hemos hecho es, dentro de nuestro contrato climático, hay acciones tanto de mitigación como adaptación para lo que es la Vitoria-Gasteiz. Y otra cosa que no queríamos dentro del trabajo de esta misión es crear unas nuevas estructuras de gobernanza. Y por ello, en esta parte de la gobernanza que es más vertical y que tenemos que tener en los niveles de gobernanza, en nuestro caso en el de comunidad autónoma con el Gobierno vasco, nosotros tenemos las diputaciones de los territorios históricos. Tenemos también otro nivel que, aunque no está formado aquí, es el de las juntas administrativas dentro del territorio de Vitoria-Gasteiz, y por último el nivel local de los ayuntamientos. Pues queríamos apoyarnos y dentro de este componente territorial en aquellas estructuras de gobernanza multinivel que ya tenemos creadas. Y en el caso del País Vasco, esa gran estructura de nivel está creada ya a nivel de ordenación territorial. Por lo tanto, nuestra idea es integrar el cambio climático y la misión, que ya os digo, cuando hablo de misión, siempre pensar que estoy hablando de las dos, integrarla en la ordenación territorial. Esto es algo que ya desde los años 90 el Gobierno vasco está haciendo, porque dentro de la ordenación territorial y dentro de toda la planificación territorial que tiene el País Vasco,
han integrado el cambio climático en todos los planes. Ahí veis los 3 niveles que tenemos, ¿no? Primero las directrices, la Ley de Ordenación del Territorio, directrices de ordenación territorial y planes territoriales sectoriales, que hay planes territoriales sectoriales donde ya el cambio climático está inserto. Ahora estamos haciendo el plan territorial sectorial de energías renovables, por lo tanto, como veréis, está totalmente integrado. Los PTPs, que son los planes territoriales parciales, nos permiten trabajar por unidades funcionales territoriales, de ahí el gran componente territorial, y luego a nivel, obviamente, a nivel local tenemos el Plan General de Ordenación Urbana de nuestras ciudades. Por lo tanto, ¿me puedes pasar, por favor, Valentina? Por lo tanto, como veis, esa gobernanza multinivel como la estamos planteando nosotros a nivel vertical, sería utilizar la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco como ese foro multinivel ya creado que tiene carácter formal y tiene capacidad de debate y de decisión para que se integre la misión dentro de esa comisión. Ahí tenemos, además es que ahí tenemos integrados tanto el nivel del Gobierno vasco, el de Comunidad Autónoma, como el de las diputaciones forales, como el local de las ciudades de manera unipersonal, digamos, pero también de las asociaciones de municipios, con lo cual llegamos hasta los pueblos más pequeños y también tenemos al Gobierno estatal. Lo cual para nosotros, pues como podréis imaginar, esto sería el ideal, ¿no? Que la COPU, que le llamamos nosotros, que la COPU integrara las misiones dentro de su cuerpo. Por lo tanto, esa es, y ayudados porque el Gobierno vasco está en esta misión de adaptación, esta es nuestra gobernanza multinivel en ese nivel que ha comentado antes María, digamos de vertical, ¿no? Y luego, a nivel ya más local, ¿me puedes pasar, Valentina, por favor? Tenemos esta organización. Es decir, aquí lo que hemos hecho nosotros, lo primero que teníamos que hacer es un mapeo de todos aquellos agentes que ha comentado antes Julio, sin los que nosotros, sin los que nuestra Junta de Gobierno puede trabajar de esta nueva manera para poder gobernar la ciudad. Entonces, primero hicimos un mapeo y luego lo que está aquí bastante bien representado, creemos, y luego lo que hicimos fue ordenarlo en estas 5 grandes bolas, si queréis, que van a estar representadas por 2 entidades, que sería la Oficina de Neutralidad Climática y la Plataforma Multinivel y Multiactor, que son los 2 organismos que ahora estamos trabajando para crear y que van a ser el corazón de la misión en Vitoria-Gasteiz. Tenemos, como no, la coordinación de las misiones, tenemos que tener unos equipos de coordinación y obviamente eso dentro de los ayuntamientos va a estar focalizado en algún servicio, en algún área. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que nombrar. Después también tenemos que tener una gobernanza técnico-administrativa. Ahí es donde tenemos que romper los hilos con todos los demás departamentos, que es lo que ha hablado un poco Julia anteriormente. Después tenemos que buscar la colaboración y el apoyo de las redes y de los medios de comunicación, pero redes tanto estatales, europeas como nacionales. Y aquí la plataforma de CITIES 2030 yo creo que tiene una importancia increíble. Obviamente, como ha dicho también María, la parte de las universidades, de la educación, de los centros tecnológicos y de investigación, los agentes económicos, sociales y educativos y, por supuesto, la ciudadanía. No nos puede faltar porque al final, sin la ciudadanía y sin la implicación de todos como personas que nosotros hacemos cada uno nuestra huella de carbono y que tenemos que hacer un cambio educacional, vamos a tener que contar con ellos. Y, cómo no, la gobernanza política. Y para aquí también nos sirve mucho que todo esto esté integrado en el ordenamiento territorial, porque para aprobar todos nuestros planes territoriales necesitamos un consenso político. Y nosotros creemos que ahí está la clave en ese juntar la ordenación territorial con el cambio climático y la sostenibilidad para que todo esto pueda ir adelante. Obviamente, como os he dicho, todo esto es el ideal, es lo que nosotros estamos trabajando para implementar. ¿Cómo no? Barreras, nos las estamos encontrando, nos vamos a encontrar. De momento,
y como barrera principal el convencer a los no convencidos de que esto es muy importante, esto tiene que estar en el corazón de todas nuestras políticas, en nuestros propios corazones, para que el planeta no tengamos que huir todos en cohete, ¿no? Y tengamos que ir a vivir a la luna. Eso sería lo primero. Luego nos estamos encontrando con las barreras para introducir en la COPU, pues en un ente que ya está formado, el introducir todos estos conceptos y empezar a limar asperezas que se pudieran encontrar, pues ahí también nos estamos encontrando barreras. Para generar este ecosistema también nos estamos encontrando barreras financieras, pues porque hay que tener el dinero suficiente para montar esta oficina y esta plataforma que queremos a nivel ya más local, romper los hilos con nuestros compañeros de departamento. Tenemos un problema muy grande de cómo comunicar a la ciudadanía, etcétera. Y ya sé que voy 9 segundos que me he pasado, Valentina, pero termino. Comunicar a la ciudadanía y a todos estos agentes todo el concepto de misión y la ilusión que nosotros tenemos con todo este proyecto. Entonces, como veréis, barreras tenemos muchísimas, pero poco a poco tenemos que ir superándolas. Y sobre todo, y aquí creo que el concepto de innovación para superar todas estas barreras y esta forma nueva de trabajar y el poder convencer a la gente de ello es la clave. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por llevarlo también al ámbito un poco más de tu experiencia, ¿no? Y darle un toque inspirador, que es lo que queremos conseguir con este espacio. Voy a incluir en estos destacados a todos y todas las que han participado en este primer bloque para abrir el espacio de dinamización de preguntas. Como saben, teníamos abierto el Slido y voy a lanzar 2 preguntas que han sido las 2 más votadas. No las voy a asignar, responderlas según consideréis, ¿vale? La primera es, ¿cómo se puede trabajar en concreto en la coordinación y colaboración entre las misiones de ciudades y de adaptación? Yo creo que ya Beatriz ha dado algunas claves de cómo se ha ido abordando en el caso de Vitoria-Gasteiz. No sé si quieras añadir alguna reflexión más, o aquí también Elena creo que podría contribuir. Y luego la segunda pregunta es ¿cómo cree que el gobierno de España podría apoyar aún más la implementación de la misión? Dejo estas 2 preguntas y el objetivo es que podamos tener un diálogo breve para dar respuesta y pasar al segundo bloque sobre innovación organizativa. Si queréis empiezo yo por ser un poco la primera pregunta y haber sido un poco esa gobernanza de las 2 misiones lo que he estado explicando. Yo creo que la clave principal es verlas como una, no separarlas en 2. Yo creo que aunque la Comisión Europea las haya separado en 2, a día de hoy no podemos entender mitigación sin adaptación y viceversa. Entonces, simplemente entender que no hay que trabajarlas como 2, sino como una, e integrar en esos acuerdos climáticos que son los documentos de referencia y lo que van a ser nuestros planes de acción y nuestros planes de inversión y compromisos, introducir esos compromisos de adaptación y de mitigación, introducirles los 2 en el acuerdo climático. Esas serían un poco las claves principales para trabajar en conjunto. No te oímos, Elena. A ver. Sí, perdón. Ahora. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Beatriz, y de hecho yo creo que para nosotros que el punto de entrada al trabajo con ciudades es a través de la biodiversidad, y se ve de forma muy clara como son en realidad pues cara y cruz de la misma moneda, y que todo se enmarca en esos aspectos de ciudad. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, a pesar de que es diferente y que las herramientas son diferentes, pero mucha de la filosofía metodológica y del enfoque de la plataforma
es válida y puede agilizar el trabajo en ambas misiones. En cuanto al Gobierno de España, ¿cómo puede apoyar más? El apoyo del Gobierno de España aquí lo hemos dividido en el apoyo, por una parte, normativo, de todo el paquete normativo que se ha puesto en marcha, el marco regulatorio que tiene que ver o que está totalmente alineado con la innovación, con la colaboración público-privada hacia un nuevo modelo de ciudad, y tiene que ver con la agenda urbana, por ejemplo, y también con la ley de cambio climático, que incluye aspectos de eficiencia energética en industrias y edificios, y energías renovables, que incluye aspectos relacionados con la movilidad urbana sostenible y las zonas de bajas emisiones, y también con la contratación verde, que es un aspecto que puede movilizar muchas inversiones. Y luego la ejecución de todos los programas que se están financiando con el PRTR, el programa MOVES, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, de entornos residenciales, el desarrollo de comunidades energéticas y el impulso del autoconsumo para aprovechar mejor tejados y cubiertas, por ejemplo, normativa de residuos, transporte urbano, movilidad sostenible. Es decir, que hay todo un marco legislativo normativo de impulso y de incentivo hacia todas estas mejoras que se pueden integrar en el paquete de proyectos. Y luego la parte vinculada con la adaptación, que ya hemos respondido a través de la primera pregunta, y de hecho vamos a empezar a implementar también la misión adaptación a través de estos ejemplos, ¿no? El de Vitoria y el de Valencia, con una financiación adicional a la de la misión, y que creo que representa un apoyo, por una parte, a esta filosofía o a esta idea de cómo mitigación y adaptación, cuando se concentran en el territorio, pues acaban siendo parte, cara y cruz del mismo proceso, y del compromiso también con las misiones. No sé si con esto podemos por terminado el bloque de preguntas. Y estaba María, que quería... Sí, pero nada, era un comentario final solo completando un poco el tema de las sinergias, adaptación y totalmente en línea con lo que ya han dicho Beatriz y Elena, que efectivamente para tratar estas dos misiones en una y en la práctica construir sinergias y abordarlas como dos caras de la misma manera, que todos entendemos que es lo que tiene sentido. Creo que también en ese sentido las plataformas, y en concreto CITES 2030, la plataforma que ha impulsado el Gobierno de España, es el espacio adecuado. Si nos preguntamos, bueno, pero esto de la sinergia realmente cómo se hace, pues yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer, y ese es el desafío, uno de los que tenemos ahora para los próximos meses, sin duda, es empezar a trabajar dentro de esta misma plataforma, no solamente con la orientación de la mitigación, pero integrando también aspectos de adaptación y empezando a ensayar con este mismo principio de experimentación en cómo construimos esas sinergias. Nada más, solo por completar eso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por cerrado este primer bloque de gobernanza multinivel y abrimos un segundo bloque que hemos llamado innovación organizativa, porque si algo nos queda claro de este primer bloque es que la transformación de una ciudad no la vamos a conseguir trabajando de forma aislada, y que para ello necesitamos colaborar y colaborar dentro de nuestras organizaciones. Y para cambiar los modelos de colaboración dentro de las organizaciones hay toda una teoría y una práctica que nos van a compartir Carlos Motaix, Fermín Cerezo y Rosa Huertas a continuación. Carlos, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Valentina. Y como bien has dicho, hay algo de teoría, pero sobre todo hay mucha necesidad de práctica. Es decir, que yo creo que todas las personas que estamos aquí, de alguna manera estamos participando en procesos de innovación y de cambio en nuestras organizaciones. Y, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Sí, vale, fenomenal. Y bueno, pues sabemos que viene bien tener métodos que nos apoyen consultores o expertos, pero al final
las organizaciones cambian cuando las personas que protagonizan las organizaciones, sus profesionales cambian. Y sabemos también, y de esto seguro que Rosa y Fermín van a hablar enseguida, que cuando a una organización, sea un ayuntamiento, una universidad, etcétera, se le plantea el enfoque de la misión, pues es muy frecuente que gente con experiencia, gente prudente, diga esto es imposible, entre otras cosas porque nuestras estructuras de trabajo, nuestras organizaciones no estuvieron diseñadas para hacer esto. Nos hemos equipado con estructuras organizativas que están diseñadas para profundizar en lo que sabemos hacer, para controlar procesos que sabemos que tienen solución conocida, y la misión pues es ante todo experimentación, cambio y embarcarse en un viaje pues en el que tenemos un horizonte que en el caso de las ciudades es la neutralidad climática, pero no sabemos muy bien por dónde transitar y dónde llegar a él. Entonces no tenemos más remedio que cambiar. Que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de organizarnos. Para cambiar, pues hay que saber algunas cosas, hay que equiparse lo mejor posible y en la historia de las organizaciones sabemos que hay dos elementos fundamentales cuando se plantea un cambio. Algunas de estas cosas las conté en un vídeo que está disponible en el curso y me voy a sintetizar mucho. Una es que tiene que haber un contexto propicio para el cambio. Tiene que haber una demanda de cambio por parte del entorno en el que se desenvuelve la organización y en el caso nuestro pues tenemos la suerte de que hay una política europea, la política de emisiones, que nos da una oportunidad y un mandato, yo diría, para empezar a hacer las cosas de otra manera. Y además la misión tiene algo muy potente y es que nos plantea un reto que se han dicho muchas cosas, tiene que ser concreto, ilusionante, pero esto es un reto que nos une, es un reto unificador. Nos une a organizaciones muy diferentes y también dentro de nuestras propias organizaciones la misión genera una emoción, una adhesión, unas ganas de ver que vamos a poder hacer algo que sabemos que está pendiente. Y ahí conecto con el segundo factor en el cambio. Tienen que ser las personas, tiene que haber líderes en las organizaciones, no necesariamente líder significa director o presidente, tiene que haber personas con el impulso de cambiar. Y eso es lo que estamos viendo en la misión. Hay una ventana de oportunidad y hay personas en nuestras organizaciones que nos estamos reconociendo en espacios como este, que por las razones que sea, antes Beatriz ha utilizado la palabra ilusión, que parece que no es menor, creemos que merece la pena adentrarse en todo esto y complicarnos un poquito la vida. Porque además no somos locos y sabemos que efectivamente que hay unas condiciones básicas que merecen la pena. Para avanzar un poco más en la gestión del cambio, otra cosa que es normal y que la gente sensata pues lo experimenta es que no se puede cambiar de un día para otro. Y hay que cambiar gradualmente y que una organización, sobre todo si es grande, como un ayuntamiento, por ejemplo, pues no puede cambiar todo a la vez. Hay que ir creando espacios y ámbitos donde empezar a incubar y a experimentar lo nuevo. Y en ese sentido voy a terminar mi exposición dándoos un marco que no es una cosa de unos teóricos, sino de un investigador que hace ya unos años, hace no mucho, analizó qué habían hecho multitud de organizaciones que habían emprendido un cambio y habían tenido éxito en ese cambio. Y ese éxito se había materializado en mejora de su cotización en bolsa, si eran empresas, o mejora de su prestigio, si eran ONGs. ¿Qué vio este investigador que se llama Cotter? El artículo lo vais a tener disponible también por si alguien quiere profundizar. Bueno, pues que las organizaciones que hemos construido, de una manera muy simplificada, pues se parecen a estas cosas, cajitas que dependen unas de otras, formando unas estructuras en las que cuanto más arriba, más poder. Esto es una estructura departamental o jerárquica tradicional. Esto no es malo per se y nuestros ayuntamientos, nuestras universidades funcionan con esta racionalidad y para algunas de las cosas que tenemos que hacer
funcionan muy bien. En general, para todo aquello que hay que hacer, que tiene solución conocida, que sabemos cómo funciona, pues esto en general está bien, y la innovación sobre esto pues es más bien incremental, es conseguir que los procesos sean un poquito más eficientes, que tardemos menos tiempo en hacer las cosas. De ahí viene una gran parte de toda la enseñanza y los métodos que habitualmente se explican en las escuelas de negocios sobre gestión. Lo que vio Kotter es que las organizaciones que habían tenido éxito en la innovación eran capaces de generar un segundo ámbito, él le llamaba un segundo espacio operativo, un segundo sistema operativo, donde se colocaban cuestiones, ahí en rojo tenéis círculos que identifican proyectos de cambio, iniciativas de cambio. En el caso de las misiones serían esas palancas en torno a las cuales se trabaja en portafolios de proyectos y se generaban equipos interdepartamentales o equipos multidisciplinares que trabajaban con otra racionalidad, más colaborativa, con un modelo de liderazgo más distribuido, con una capacidad y una licencia para experimentar nueva. Y aquí hay tres elementos que creo que son importantes y que podrían ser útiles para cómo estamos estructurando los grupos clima o los grupos misión en los ayuntamientos, que como sabéis además es uno de los elementos, para mí es quizá el más importante de los contratos climáticos. Las ciudades se han comprometido a crear grupos interdepartamentales que además trabajen, como se decía antes, con organizaciones del entorno. Tres condiciones tienen que darse. Una primera, evidentemente, tiene que haber una legitimidad para hacer esto. Es decir, la cúpula de la organización tiene que entender que muchos de nuestros trabajadores van a convivir en el sistema formal tradicional y al mismo tiempo van a tener licencia para trabajar de otra manera en torno a proyectos de cambio en ese segundo sistema operativo. Segunda cuestión importante en este modelo: se hibridan o se mezclan personas que pertenecen a departamentos distintos y eso permite que cuando trabajamos sobre problemas o retos no específicos, como puede ser el de la movilidad o el de la rehabilitación de viviendas, tengamos de verdad representaciones y perspectivas de las diferentes áreas municipales y de otros actores de la ciudad. Y tercer elemento importante: no tiene que ser este sistema incompatible con el primero. Los dos sistemas pueden ser compatibles. Y diría un poco más, el segundo sistema operativo no debe molestar mucho al primero, sobre todo al principio. Otra cosa es que a medida que el segundo sistema operativo se va haciendo visible, va generando resultados, va generando experiencias, y esto es muy importante en las personas que participan en él, pues es un sistema que va interviniendo en la cultura, en la forma de trabajo de la organización y también opera mejorando relaciones en el primer sistema operativo. Es lo que también decíais, creo que ha sido Beatriz, de cómo ir poco a poco atrayendo a otras personas. A las personas no se las atrae solamente por la razón, hay que atraerles a través de las experiencias personales y de lo que se está viviendo en la organización. En definitiva, ya hay evidencia, yo diría científica, de que podemos provocar una gestión del cambio si somos capaces de ir generando ese segundo sistema operativo que tiene en nuestro caso la legitimidad de obedecer a un mandato europeo, a un mandato nacional, a un mandato del propio ayuntamiento y generamos las capacidades y las condiciones para trabajar de ese modo nuevo colaborativo ante problemas que sabemos que no se pueden solucionar o se solucionan muy mal con las formas de organización, con las jerarquías tradicionales. Y termino con una diapositiva. ¿De qué estamos hablando en el fondo? Pues que cada vez más nos enfrentamos a cuestiones de máxima complejidad. En la misión de ciudades, una gran parte de los asuntos en los que estamos trabajando, de las palancas en las que vamos a operar, tienen una alta complejidad y en la alta complejidad las estructuras piramidales con unos liderazgos muy centrados en la cúpula, sabemos que funcionan muy mal. Hay más que evidencia de que eso es así. Por eso, si pensamos simplemente en operar en la misión desde las estructuras convencionales sin que se produzca un cambio organizativo, es racional decir que esto es imposible.
Muchas gracias y voy a pasar la palabra a Fermín. Perdonadme un segundo que se me ha ido el cursor. Ya está, Carlos. Y ya está en pantalla. Me queda colgado, perdona. Sí, Sí. tengo ya. Fermín Cerezo. Fermín, ¿cómo estás? Qué Hola. gusto verte, como siempre. Igualmente, Carlos. Bueno, pues Fermín Cerezo es responsable de innovación, ¿verdad? En el Ayuntamiento de Valencia. Es una persona a la que además admiro mucho y que es para mí un ejemplo de esas personas que están impulsando el cambio en una organización y bueno, seguro que vas a aterrizar lo que he estado compartiendo en este breve rato. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias y gracias CITES y la Fundación Biodiversidad y ClimateKit por invitarnos y por estar una vez más en este espacio, ¿no? de aprendizaje también para nosotros. Nos han pedido que contemos nuestra experiencia en la creación de un equipo misión y os admito ya de partida que cuando aprobamos la misión climática de Valencia, que es la primera misión aprobada, que al igual que Vitoria incluye las 2 misiones europeas y por eso le cambiamos el nombre, le llamamos misión climática porque queremos dirigirnos a la sociedad en una única dirección y fusionando mitigación y adaptación y asegurando que una y otra no se perjudican entre sí, es decir, que van en el mismo foco, ¿no? Bueno, pues la primera impresión cuando aprobamos esta misión es que era darnos cuenta de que no teníamos en absoluto una organización preparada para ello, ¿no? Es decir, no teníamos a nadie en el banquillo esperando a ser llamado para poder atender esta misión y no teníamos a nadie o una organización preparada en el sentido de que estuviera lista y diseñada para poder hacer eso, ¿no? Nuestra realidad organizativa, y así lo confesamos, es que y el aprendizaje que hemos tenido es que una misión, cualquier misión, y más si tienes más de una, es decir, requiere organizaciones de todo tipo. Nosotros estamos hablando desde el lado público y no solo organizaciones, sino equipos orientados al propósito, ¿no? Es decir, a la finalidad de esa misión. Y normalmente lo que nos encontramos en el ámbito público, lo que nos encontramos en Valencia, pues eran organizaciones públicas y equipos diseñadas en un principio, como muy bien explicaba Carlos anteriormente, diseñadas para gestionar expedientes, es decir, para gestionar asuntos con unas reglas conocidas, muy conocidas, se publican en el BOE y en los diarios oficiales, y sobre temas muy conocidos y nada complejos. Ese es el diseño de nuestras organizaciones conforme las tenemos, ¿no? Y sin embargo nos dimos cuenta enseguida cuando empezamos a estudiar a las personas, a las mujeres que habían escrito un montón sobre esto, que requería organizaciones orientadas y equipos y personas orientadas a propósito, ¿no? Y eso iba a ser duro, iba a ser difícil poder cambiarlo, ¿no? También decidimos empezar a trabajar, es decir, con cierto sentido común y con cierta lógica empezar a crear esos espacios y esos equipos que nos permitieran añadir, ¿no? Luego, con el tiempo y cuando estuvimos preparando el contrato climático de la ciudad, pues llegamos a un documento elaborado por Net Zero Cities que lo llamaban Transition Team Playbook, que realmente venía a recoger diferentes modelos, diferentes formas de crear estos equipos de la misión, y que en cierta forma, antes Carlos también lo comentaba en su exposición, venían a reflejar un poco el sentido común que habíamos puesto sobre la práctica, pero tengo que ser sinceros, no lo hicimos por sentido común al principio y luego nos vimos reflejados en algunos de los modelos, el modelo A y el modelo C en concreto, que estas guías y estos estudios desde la misión de ciudades europeas pues nos daban como guías y como referencias a las ciudades para poder seguir, ¿no? Ahora explicaré cuál fue nuestro modelo, ¿no? Pero es una combinación entre el modelo A y el modelo C que pues la Comisión Europea y las personas desde Net Zero Cities nos ofrecían como guías, ¿no? y como elementos, ¿no? Entrando en detalle, sí.
pasa de diapositiva, porque va un poquito lento. Entrando en detalle de cómo lo hicimos en Valencia, ahora. Pues bueno, lo primero que empezamos a aplicar sin pedir permiso, es decir, y esto quizá pues es un elemento diferencial que volvería a hacer de la misma forma, porque probablemente para hackear los sistemas o para crear segundos sistemas operativos, ¿no? Como mencionaba Kotter, pues si pides permiso, alguien encontrarás en la estructura lineal de jerarquías que te diga que no, o sea, por no decir más de una persona, ¿no? Pero bueno, lo que empezamos a hacer es trabajar con las personas convencidas, con las personas que estaban ahí en diferentes puestos de la organización, en diferentes sitios de la organización, y que hoy, vamos, no lo sabía, pero me alegro mucho de ver conectados a este curso también muchos de ellos. Algunos venían de las áreas de movilidad, otras de las áreas de clima, otras de las áreas de energía del ayuntamiento, otras de las áreas de innovación, otras de las áreas de participación del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento como estructuras jerárquicas, es decir, que, como bien ha explicado muy bien Julio y María al principio, era el primer sitio donde debíamos empezar a derrumbar los silos, es decir, quitar esos silos y bajar esos silos de las distintas áreas políticas, departamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empezó a aparecer un primer equipo de la misión del Ayuntamiento de Valencia. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que los silos también estaban entre el Ayuntamiento de Valencia y las distintas fundaciones que conforman el sector público local de Valencia. Es decir, pues en este caso tenemos a 3 fundaciones que también están hoy aquí representadas en el curso, como son las Naves, que es la agencia de innovación de la ciudad, como es Valencia Clima y Energía, que es otra fundación perteneciente al sector público local de Valencia, y como es Visit Valencia, donde también está nuestro compañero Jaume Matea conectado, ¿no? Fundaciones bueno, pues que por la temática que abordan, por el colectivo de personas que están y por las cosas que hacen, pues deberían estar en diferentes equipos de la misión y de alguna forma juntarse con el resto de equipos de la misión procedentes del ayuntamiento, ¿no? Con lo cual ahí empezamos a ver que la palabra equipo de la misión se nos quedaba corto porque había ya diferentes equipos de la misión en distintas partes de la ciudad, solo hablando del lado público, ¿no? Solo hablando desde el lado del ayuntamiento más institucional y su sector público local. Bueno, pues a esto lo llamamos, o hemos empezado a llamarlo en el Climate City Contract, la comunidad misión de Valencia, ¿no? Es decir, como del lado público, pues empezamos a derrumbar estos silos, insisto, no solo en políticas y en departamentos, sino también entre instituciones públicas que estábamos hablando a nivel local sobre esto, ¿no? En esta comunidad de la misión, como es permeable, como es muy permeable, hemos incluido a los City Advisors, es decir, que se conectan en nuestro Mission Day de los viernes cada 15 días, que es otra estructura, otra, no sé si llamarlo innovación organizativa, pero otra fricada que hemos tenido que poner en marcha para poder organizar la agenda de tantas personas a la vez. Muchas veces se conectan gente de la universidad y también incluimos a la plataforma CTS que todos los lunes por las tardes de 3:30 a 5 pues nos vemos en otro espacio y luego trasladamos ciertas conclusiones a este equipo, ¿no? Bueno, comparto mucho lo que ha dicho Bea antes, de que muchas veces antes de crear nuevas estructuras, hay que ver y reconocer las estructuras que están ya vigentes o que ya están creadas, ¿no? Para poder aprovecharlas y para poder llevarlas a otro nivel, ¿no? De hecho, decía antes que según ese playbook de Net Zero Cities combinábamos el modelo A con el modelo C, porque habla ese playbook de la creación de equipos de transición en la ciudad, ¿no? Entendíamos claramente que solo hablando y trabajando desde el lado público no íbamos a poder llegar muy lejos, con lo cual aprovechamos la existencia de una mesa de transición energética que ya estaba creada desde hacía un par de años en la ciudad de Valencia, donde ahí ya empezaban a maridarse distintos agentes o líderes o organizaciones que están llamados a ser líderes en la transición procedente de lo que nosotros llamamos el modelo de 5 hélices, ¿no? Asociaciones locales, empresas locales, empresas con presencia en la ciudad, gobiernos multinivel, espacios donde poder interactuar con Generalitat Valenciana
sobre todo nuestro gobierno regional, y universidades, ¿no? Bueno, pues para nosotros esa mesa de transición climática, que es así como ahora la tendemos a llamar, va a ser la mesa de transición en red para la transición propia de la misión en Valencia, ¿no? Como primer espacio donde fusionar con esos agentes líderes en la transición o que están llamados a ejercerlo. Y por encima de todo ello está lo que llamamos la plataforma local multiactor, según la terminología del contrato climático, que nosotros por simplicidad seguimos llamando la Alianza por la Misión, ¿no? Que es la llamada masiva a todo el ecosistema de sector privado, sector público, sociedad civil y ciudadanía, academia, centros de investigación y medios de comunicación, que nos hemos tomado la licencia de añadir esa quinta hélice para poder incluirlos dentro de la ecuación. Para nosotros, con esto resumo esta diapositiva, no estamos hablando de un equipo de la misión de Valencia, sino que estamos hablando de unos equipos grandes para la transición en la misión de Valencia, y nos obliga a tener un carácter que probablemente la función pública no hacemos bien, que es a ser muy relacionales, a entender que para que esto funcione tenemos que conectar más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestras paredes, y ser relacionadas para que esa transición acabe digamos, operando, ¿no? Acabe funcionando, ¿no? Voy a pasar a diapositiva, a ver si... Fijaros que aquí hay otro ejemplo de qué personas componen, ¿no? Y en qué número, ¿no? Componen ese equipo de la misión que viene del ayuntamiento y de dónde vienen. Esa comunidad de la misión, donde el ayuntamiento se fusiona con las 3 fundaciones que ahora mismo están implicadas. Probablemente esto es vivo y va evolucionando mucho más. Y qué tipo de organizaciones estaban en esa mesa de transición energética que ahora estamos trabajando para convertir en una mesa de transición climática, ¿no? En la ciudad, para trabajar en red, ¿no? con estas personas que queremos que sean estas personas y organizaciones que queremos que sean las líderes. También en este camino hemos aprovechado para poner cierto sentido a esos distintos programas de engagement, ¿no? De implicación de ese colectivo. Es decir, nos relacionamos como un equipo y un equipo de la misión para la transición de la ciudad con el ecosistema, con lo cual tenemos que crear programas que impliquen a ese ecosistema, ¿no? Las entidades embajadoras de la misión de Valencia son una de ellas, las entidades adheridas, que a lo mejor no tienen un liderazgo, pero son colegios, asociaciones, pequeños comercios que pueden y necesitamos que hagan su propia transición, la ciudadanía comprometida a título individual, es las decisiones que cada uno de nosotros y nosotras tomamos y hacemos, y luego una figura de referentes, de influencers, de personas de relevancia en la ciudad que todo el mundo conoce en sus campos y en sus terrenos de actividad o conocimiento, que pueden hacernos llegar donde nosotros no llegamos, ¿no? Estas son las cifras actualizadas de abajo de 192 organizaciones embajadoras y subiendo, es decir, que empiezan a formar parte del movimiento, ¿no? Y a las cuales nos vamos a dirigir directamente en septiembre para que sean las entidades que empiecen a adherirse al contrato climático. Son estas las entidades a las que primero vamos a abordar para que se sumen con acción, inversión e implicación y compromisos al acuerdo climático, ¿no? Acordaos que el objetivo último era en el concepto de la misión, que aparezcan centenares y centenares de proyectos y acciones, algunos serán proyectos de innovación, otras serán acciones de transformación, procedentes de muchos sitios, a veces en coalición con nosotros, a veces desde lo que nosotros aquí en la ciudad llamamos liderazgos distribuidos, desde la transición que estas personas hacen en sus sectores, en sus tecnologías, en sus clústeres de actividad, es decir, para que en la ciudad, o entendiendo la ciudad en el área, ¿no? Es decir, empiecen a aparecer centenares y centenares de acciones dirigidos todos en una misma dirección, ¿no? Vengan de donde vengan y usen lo que usen, ¿no? Para poder, siempre y cuando tengan obviamente esa misma dirección, ¿no? Y dicho esto, ahora mismo, y justo esta mañana, y es algo que se verá en Santander dentro de 2, pues hemos recibido un feedback externo, sin nuestros sesgos, sin nuestra mirada, sin nuestro poco tiempo que tenemos para parar y pensar de cómo deberíamos
escalar esta alianza por la misión y estos equipos de transición de la ciudad. Y lo hemos recibido de 4 estudiantes del Máster de Administración Pública del Instituto de Mariana Mazzucato, que han estado estudiando durante 2 meses estos instrumentos, ¿no?, de implicación del ecosistema y social, para recomendarnos una serie de acciones, una serie de debilidades y una serie de acciones que deberíamos emprender y que creo que puede ser nuestra hoja de ruta si así lo conseguimos, es decir, para los próximos 2 años, para poder escalar esto a otro nivel, ¿no? Y por concluir, deciros simplemente 2 cosas, dos ideas claves más y algunos aprendizajes. Fijaros que estos 3 niveles de acción, ¿no? Primero en la comunidad, primero rompamos nuestros silos, luego rompamos los silos con el ecosistema y luego ya hagamos una llamada masiva a toda la sociedad en esa alianza por la misión, van a ser los mismos 3 niveles que vamos a incorporar para la hoja de ruta de adhesiones al acuerdo climático. Sabéis que ahora mismo, en el momento en el que estamos, es que hemos ido con un acuerdo climático donde solo nos hemos adherido, por decirlo así, con los distintos niveles de gobierno regional, nacional, y con las 2 grandes universidades presentes en la ciudad, pero lo que queremos es que ese equipo de transición en red, esos liderazgos que ahora mismo están ahí y están latentes, pues sean las primeras organizaciones que empiecen a aportar su plan de acción, su plan de inversión y su adhesión al acuerdo climático, pensando ya en el 2025, que obviamente tendremos que ir con otro acuerdo climático más enriquecido, ¿no?, con el apoyo de todo el ecosistema. Y sin perder de vista que probablemente también busquemos adhesiones probablemente de no liderazgos tan fuertes, organizacionales, pero sí mucho más masivos, ¿no? Como pueden ser los colegios, los pequeños comercios que llegan a zonas y a ámbitos de la sociedad donde las empresas no llegan o donde nosotros desde la administración no llegamos, ¿no? En fin, estos equipos de la ciudad son los llamados a adherirse al acuerdo climático también, ¿no? Y por último, algunos aprendizajes que hemos adquirido, ¿no?, en el camino y que creemos que son fundamentales para elevar a las instituciones nacionales y europeas desde la perspectiva de los equipos, ¿no? La misión requiere personas dedicadas al 100% a esto. Es decir, la misión no puede alcanzarse pidiendo a gente o imaginando que hay gente esperando en un banquillo a ser llamada, como decía al principio, a incorporarse a esto y que no tiene nada que hacer, ¿no? Es decir, necesitamos personas dedicadas expresamente a esto y no pocas, bastantes personas dedicadas expresamente a esto. También es verdad que hay que redirigir las agendas de los equipos actuales. Es decir, lo que no podemos hacer es pensar que necesitamos 100 personas y 100 personas que tenemos en nuestra casa sobre estas materias o las materias que implican la misión estar haciendo cualquier otra cosa. Es decir, también hay que redirigir las agendas técnicas y políticas de los equipos actuales, ¿no?, en la misma dirección, ¿no? Necesitamos perfiles en los equipos que sean conectores con el ecosistema. Si esto sabemos que no lo podemos hacer solo, es decir, una de las cualidades de las personas y habilidades y capacidades que habrá que cultivar en la selección de esas personas quizás sea menos memorística sobre temas y legislación y más habilidades soft de liderazgo, de innovación, de inteligencia emocional y de complementación y conexión con el ecosistema, ¿no? Y no voy a incidir más en la ruptura de silos porque eso lo han explicado y no sabía que iban a explicarlo tan bien y tan profundamente María y Julio, porque efectivamente si nos tenemos que dedicar a una cosa en los primeros 2 años de esta misión es a romper silos, a romper silos, a romper silos, pero de cualquier tipo, no solo departamentales, sino técnicos, políticos, temáticos, personales, incluso personales y hacia afuera en niveles de gobierno, en tecnologías, en clústeres, en sectores, en hélices. Cualquier silo que veamos tiene que estar derrumbado, ¿no?, para esto. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Y Fermín. doy paso a Rosa Huertas, que es mi compañera de batalla en esto desde el Ayuntamiento de Valladolid y es directora de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, creo que no me dejo nada, Rosa, del Ayuntamiento de Valladolid.
donde bueno, es un ayuntamiento que desde hace mucho tiempo colaboramos muy cerquita junto con los demás dentro de CTS, pero donde podemos ver claramente cómo la innovación o cómo desde la innovación, por decirlo así, es un buen enfoque para abordar este tipo de transiciones, ¿no? Gracias, Rosa. Gracias, Fermín. Muchas felicidades por tu presentación, fantástica, y también muchas felicidades porque es San Fermín, ¿eh? O sea que no se me ha olvidado, el 7 de julio. Entonces, bueno, yo os voy a contar, tengo ya los mandos de la nave, Valentina. Sí, señor. Vale, pues es que yo, a ver, no sé si tarda un poco en arrancar. Pues... Ah, sí, ya está, aquí está. Es que yo vengo a contaros una película. Entonces, esta película se llama Misión Posible, ¿no? Entonces, bueno, pues como es una película, ya pasa como con todo. Las películas hay que verlas, no puede ser que alguien te la cuente, ¿no? Entonces, lo primero que os digo es que tenéis que venir a Valladolid. Eso ya es lo primero que os digo. Pero bueno, voy a intentar contarla de alguna manera. Estoy aquí, venga a dar a los mandos, pero aquí está, sí, el escenario. Vale, en una película es importante conocer un poco pues, el contexto, dónde va a tener lugar esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues este contexto evidentemente es Valladolid y es Valladolid como ciudad innovadora. Valladolid siempre ha hecho una apuesta muy fuerte por la innovación, siempre ha tenido la innovación como una política transversal. Ha estado siempre en la, digamos, en la fundación, pues, por ejemplo, de la RECI, siendo sede de la RECI, con este compromiso Smart City, también en la red Impulso. Y bueno, siempre ha tenido un compromiso muy fuerte con la innovación y ha desarrollado herramientas específicas y estructuras específicas para liderar desde la innovación otros cambios dentro de las políticas urbanas municipales, ¿no? Además, pues Valladolid es una ciudad que siempre ha estado muy bien posicionada en el uso de los fondos destinados a la innovación de la Unión Europea, que venían a través normalmente de Horizonte 2020. Nosotros hemos tenido muchos proyectos en los que hemos tenido ciudad demostradora, ciudad faro, y bueno, pues al fin y al cabo la misión es la forma ahora de canalizar los fondos Horizonte Europa, que son los herederos de Horizonte 2020. Entonces, bueno, ya teníamos un poco esa tradición Valladolid de ser una ciudad que se presta para ser escenario demostrador de innovación. Entonces, este es nuestro escenario, ¿no? Bueno, entonces aquí también para esta película pues hace falta un director, y en este caso el que actúa como director o como orquestador pues es la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. La agencia, a pesar de su nombre que pueda aparecer, como sucede a lo mejor en otras ciudades, como en Valencia, no tiene personalidad jurídica propia, sino que está dentro del propio ayuntamiento. Viene a ser como un departamento más, como un servicio más, pero con un cierto carácter especial. Es un órgano de administración especial y tiene una serie de competencias que la sitúan en una postura muy adecuada, digamos, para hacer toda esta labor de coordinación, de dirección, etcétera, ¿no? Entre sus funciones, además, está precisamente la captación de financiación exterior para desarrollar proyectos de ciudad y además para liderar todas las iniciativas Smart City y aquellas que tengan por objeto la colaboración público-privada para facilitar procesos de innovación aplicada al desarrollo sostenible de la ciudad, ¿no? Además, pues la agencia ya per se es un órgano bastante transversal. Ahora va a ganar en esa transversalidad porque con la nueva estructura orgánica, con el nuevo mandato, va a estar dependiendo directamente del alcalde. Tiene un equipo multidisciplinar porque como desde la Agencia de Innovación se han llevado a cabo proyectos muy variados vinculados con la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la renaturalización, la participación ciudadana. Tiene un equipo muy variado de personas, con arquitectos, licenciados en ambientales, economistas, juristas, bueno, un poco de todo. Y tiene ya, además, precisamente esa experiencia en la gestión de los fondos. Además, como la agencia también tiene las competencias de dinamización empresarial y de gestión del talento, como si dijéramos, ¿no? Pues está también bien posicionada para relacionarse con todo el ecosistema empresarial, que va a ser clave
también en la misión y también para relacionarse con la universidad, con los centros tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenía, digamos, era fácil hacer este papel de director. Pero bueno, también hace falta un productor, ¿no? Todos sabemos que cuando hay una película alguien tiene que tomar las decisiones fundamentales y además empezar a soltar el dinero. Está dispuesto él ya a poner fondos con independencia de que luego vengan otros a coproducir, ¿no? Entonces, evidentemente, quien tiene que tomar estas altas decisiones pues no son otros que los políticos, ya se ha dicho aquí, ¿no? Al final, si no hay voluntad política, esto no sale adelante. Afortunadamente en Valladolid pues hemos conseguido este compromiso político, primero pues de la concejalía de la que dependíamos, luego elevado al alcalde y además hemos tenido la ocasión de que las personas que hemos trabajado más directamente orquestando la misión, en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de presentar directamente al equipo de gobierno cómo iba avanzando la misión, ¿no? Ya sabéis además que, bueno, que de todas formas a todo productor hay que convencerle para que ponga el dinero y contarle los beneficios que va a sacar de esto. Y ahí pues hemos tenido que trabajar nuestro argumentario de, bueno, de lo que esto iba a suponer para el posicionamiento de la ciudad, evidentemente el acceso a fondos a través de la etiqueta misión y que desde luego esto redundaba en unos beneficios muy directos para los ciudadanos que se podían vender, digamos, ¿no? Como la mejora de la calidad del aire, nuevas zonas verdes para, bueno, todos los beneficios que todos conocemos, ¿no? La mejora de la confortabilidad de las viviendas, etcétera. Pero bueno, también nos hacía falta un guión, siempre quieren saber los directores, pero bueno, pero este guión en concreto, ¿de qué va? Y todos además para rodar nuestra película necesitamos ceñirnos a un guión. Este guión primero que tuvimos, porque el guión ya sabéis que siempre se va cambiando durante la película y esto de la misión es muy claro, siempre decimos, ¿no? que incluso nuestros acuerdos de ciudad climática son algo que está en continuo desarrollo y en continuo avance. Nosotros empezamos con lo que es nuestra hoja de ruta por la descarbonización, que se aprobó en el pleno municipal y que luego se fue perfilando, digamos, en las historias concretas que iba a contar esta película y que se reflejaron en nuestra candidatura para ser ciudad misión, poniendo esos pilares que están en la eficiencia, en la edificación y la eficiencia energética, en la movilidad sostenible, en la renaturalización, en la economía circular y esa labor que hemos llamado de facilitador de la neutralidad climática, ¿no? Aquí, digamos, como esto es como el sello del director en la película, ¿no? En el guión, algo que queríamos poner como novedoso o más innovador, ¿no? Otra cosa importante en toda película es evidentemente el reparto. Bueno, en esta película pasa como pasa en muchas películas como de Woody Allen o de Clint Eastwood, que el que es el director también es actor, ¿no? Entonces, la Agencia de Innovación, aparte de ser director, pues también ha tenido un papel importante en algunas cuestiones en las que trabaja directamente, más vinculadas por ejemplo, es la que ha desarrollado el plan de innovación y ciudad inteligente, todo lo que corresponde a la economía circular también lo gestiona directamente la agencia, también todo, incluso la propia estrategia de cambio climático se ha llevado a cabo desde la Agencia de Innovación, pero evidentemente hay otros actores en este reparto, que es el personal de las otras áreas y, como decía también antes Fermín, de otras entidades del sector público municipal, en nuestro caso de Viva, que es la Sociedad Municipal de Vivienda, o como pueda ser Aquaval, que es el ente público empresarial que gestiona el agua, ¿no? No quiero dejar de mencionar a unos secundarios que son importantes, que no son secundones en ningún caso, que son no solo ya los técnicos que están en las áreas, sino lo que existe en todos los ayuntamientos, que son los funcionarios con habilitación nacional, secretario, la asesoría jurídica, el interventor. Estos pues tienen un papel que a lo mejor es pequeño en un momento dado, pero es muy importante. Es como si el interventor fuera, por ejemplo, Marlon Brando en Superman, ¿no? Pues este es un ejemplo de lo que podría ser. Sale 20 minutos, pero bueno, al final le pone el sello a toda la película, en cierto sentido, ¿no? Entonces, también hemos querido implicar a estos actores secundarios, pero como os digo, muy importantes, para que se subieran también a la nave de la misión. Y esto creo que ha sido también uno de los elementos
diferenciales de nuestro caso, ¿no? Y luego ya pues llegamos un poco a lo que es el rodaje, ¿no? ¿Cómo hemos hecho todo esto? Pues lo hemos hecho, pues ya se han dicho algunas de las cosas, ¿no? No creando estructuras nuevas, sino aprovechando estructuras existentes. Vamos a ver, como os he dicho, nosotros como ya teníamos esa costumbre de trabajar en proyectos con otras áreas, porque aunque tuvieran que ver con la energía, con la renaturalización, se llevaban desde aquí, teníamos abiertos ya esos canales de comunicación con una serie de técnicos. Es decir, es como, siguiendo con la metáfora de los silos, esos silos ya tenían rajas, incluso agujeritos por los que nos veíamos, y nosotros lo que hemos hecho ha sido coger el pico y la pala y seguir plas, 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 porque ya teníamos un poco esa costumbre. Entonces, no se trataba de hacer un equipo diferente de misión, sino que ya eran nuestros líderes identificados que sabíamos que en cada área estaban dispuestos a trabajar en proyectos nuevos por la innovación, a hacer cosas de forma diferente. Se ha tratado únicamente de ir, digamos, empujando un poco más. Hemos apoyado mucho a estos equipos también a través de sus planes y de sus estrategias. Es decir, para nosotros lo fundamental era que el enfoque misión se introdujera en todo plan o toda estrategia que por parte de las áreas se fuera haciendo. Hemos tenido además la suerte de que todo esto ha coincidido en paralelo con la aprobación de planes que son fundamentales en cualquier ciudad, como ha sido el caso de nuestra agenda urbana o como ha sido el caso del plan de movilidad urbana y sostenible, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido dar ese enfoque. Otra cuestión importante es que hemos intentado reorientar las estructuras que ya existen o las unidades que ya existen hacia ese enfoque de la descarbonización. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Antes la empresa de autobuses, una empresa municipal, era Aubasa y solo se dedicaba a los autobuses. Aubasa se ha convertido en Movasa, que va a gestionar todo aquello que corresponde a la movilidad sostenible. Entonces, ya no solo está gestionando los autobuses, ya está gestionando todo el sistema de bici pública, etcétera. La Agencia Municipal de la Energía, que antes hacía un poco simplemente como de auditorías energéticas y ponía paneles solares en los edificios municipales, ahora ya está trabajando en la creación de comunidades energéticas para que, junto con los edificios municipales, edificios privados también se integren y se pueda crear esa comunidad energética. Entonces, hemos procurado siempre no usar otras estructuras, sino reorientar todos los planes y todas las unidades que ya hay a ese objetivo de la descarbonización, ¿no? Como pasa en toda película, pues siempre hay tomas falsas y hay tomas que hay que repetir muchas veces. Algunas sombras que hay, pues que está muy bien esto de que la agencia lidere y que al final sea un proyecto compartido y tal, pero el riesgo que pasa aquí siempre es que el proyecto que es compartido a veces es el proyecto que no es de nadie, porque dice, bueno, pero esto realmente no es de lo mío, o bueno, eso muchas veces pues ha pasado, ¿no? Y en el ámbito político también pasa, porque gestionar las cosas es siempre complicado y más en gobiernos de coalición, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener siempre presente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, al final las cosas poco a poco van saliendo, pero como decimos, la película, a lo mejor la que tenías en la idea al principio en la cabeza no es al final la película que sale, pero muchas veces sale una película mejor, ¿no? Y bueno, antes de comentaros cuál es la banda sonora de esta película, ahora saldrían los títulos de crédito y pondrían los agradecimientos. Yo quiero agradecer a todo el equipo de CTS, a Climakick, a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Fundación Biodiversidad y a todos, porque todo esto, desde luego, sin su apoyo, pues no hubiera sido posible, ¿no? Así que nada, pues ya os pongo ahí la banda sonora y tenéis... Kiss the world goodbye and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're sight. Sí, bueno, os quiero decir que Valladolid es una ciudad de cine, realmente forma parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO, la modalidad de cine,
que el año que viene la ceremonia de los Goya es aquí y desde luego una vez que hayamos organizado los Goya estaremos preparados para organizar el festival de Eurovisión. Así que nada, y la lista de Spotify pues ahí la tenéis, Valentina os la compartirá, tiene 20 canciones diferentes y tiene un bonus track que es precisamente el discurso de Kennedy sobre el tema de poner el hombre en la luna. Así que nada, muchas gracias. Wow, muchísimas gracias. Ha sido inspirador, no, lo siguiente. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que nos da un chute de emociones y de inspiración sobre cómo es esto de trabajar, que no de trabajar juntos y trabajar bajo el enfoque de misiones, que no deja de ser algo complejo, pero que sin duda hay un toque de ilusión detrás. Yo quiero pedir disculpas porque vamos un poco excedidos de tiempo, sin embargo creo que está mereciendo la pena. Voy a lanzar una pregunta y media porque la segunda es más bien cortita y luego pasamos a las conclusiones y siguientes pasos, ¿vale? Entonces, bueno, han ido lanzando preguntas y las dos más votadas son, la primera, ¿cómo se navega en dos sistemas operativos cuando cada uno integra una cultura, estructuras, narrativas e inercias diferentes y a veces contrarias? Yo creo que esto lo podemos responder tanto desde el ámbito teórico, entre comillas, que ha estado contándonos Carlos, y un poco desde la práctica en Valladolid y en Valencia. Y luego, esta es para los tres, y voy a pedir un tuit casi para responder a esta pregunta, que sería, si tuvierais que destacar una sola cosa que ha ayudado a trabajar de otra forma, ¿cuál sería? Os dejo. Carlos. Vale, pues voy yo, pero tengo que decir que aunque yo soy profesor en la universidad, me siento más practicante de estas cosas que teórico, porque además, precisamente por estar en la universidad, sé los límites de las teorías. Pero le empiezo por la segunda pregunta y la respuesta es una palabra, empatía. Yo creo que la empatía es el pegamento que hace que todo esto funcione y es imprescindible. No podemos olvidar esa dimensión. Luego hay otras dimensiones, financiera, administrativa, tecnológica, etcétera. Pero aquí hay algo que realmente es importante, que es eso y que nos está llevando a sentirnos parte de algo que estamos creando y viviendo juntos. Y con respecto al otro, pues decía un poco en broma, pero no es en broma, ¿eh? El jazz y el funcionamiento de una plataforma tienen muchas cosas en común. Hay mucha técnica y mucho dominio y mucha experiencia detrás, pero luego hay espacios y márgenes para experimentar y para aceptar que las soluciones no existen, que vamos a ir encontrando evoluciones por el camino y que el proceso es tan importante como el producto. Y en ese sentido en el jazz se integran muy bien las culturas musicales distintas. Al final el jazz es un lenguaje, ¿no? Y bueno, pues tenemos el flamenco jazz, la música etíope con el jazz, tenemos... Entonces sí que es verdad que es un arte la combinación de los dos modelos. Y termino, hay una noción que a mí me gusta mucho, que es la de ambidestría organizativa, que es la posibilidad de trabajar en dos registros, porque en ocasiones el comando y control tradicional nos va a venir muy bien para la misión. Hay que hacer cosas muy rápidas y muy controladas y en otras ocasiones tenemos que abrir espacios de pensamiento, de reflexión que aparentemente son menos productivos en el corto plazo, pero son los que nos van a permitir encontrar el progreso y el cambio a medio y largo plazo. Yo me adelanto, si te parece, Valentina. Vamos, yo creo que se navega, hay que admitirlo, se navega mal. ¿Por qué? Porque seríamos ingenuos si dijéramos que esto todo va rodado y no hay ningún problema y tal. Me sumo a esto justo último, que es lo que tenía preparado para decir, que ha dicho Carlos. Es decir, hay ciertos roles y hay ciertas funciones en las organizaciones que nos obliga a ser ambidiestros. Es decir, hay que jugar en el sistema operativo 1 para ciertas cosas y hay que jugar en el sistema operativo 2 para ciertas otras, ¿no? Y eso es normal, parte de la función directiva en las organizaciones públicas, donde hay mucha incertidumbre, es esa, el ser y el jugar con esa
con esos perfiles ambidiestros, ¿no? Para hacer que las cosas ocurran. Aquí en Valencia tenemos una expresión que dice veles y vents, ¿no? En el sentido de pues, oye, conforme vengan los vientos, pues enfocas las velas, ¿no? Es decir, para poder seguir en esa misma dirección, ¿no? Y ese juego de ser ambidiestros es una capacidad, una habilidad fundamental, ¿no? Para poder circular en 2 o 3 sistemas operativos que pueden haber, ¿no? en este caso. Y destacar una única cosa, pues probablemente me quedaría en la fuerza tractora de la misión, en la fuerza de tracción que tiene la complejidad que ninguno y que nadie de nosotros y nosotras podemos conseguir desde un solo lado. Yo creo que eso en muchos escenarios hemos visto cómo nos ha servido para dejar de hablar de lo que cada uno hacíamos, cada uno de nosotros hacíamos y conseguíamos, ¿no? Desde ese egocentrismo que solemos tener los equipos y las personas, ¿no? De mira lo que hago, mira lo que hago, mira lo que hago, para pasar a hablar de mira cómo contribuyo a algo que yo solo no puedo responder, ¿no? O no puedo conseguir. Esa fuerza tractora que tiene la misión creo que es lo que más destacaría, ¿no? Ese concepto de misión, y que incluso pues, puede ayudarnos a ir más allá de los ciclos electorales, que es uno de los grandes los ciclos políticos y los ciclos electorales, que es uno de los grandes experimentos, ¿no? Que ahora estamos sufriendo, ¿no? en el ámbito de la misión. Sí, yo por mi parte también coincido en que no se navega en dos, se navega en muchas cosas y efectivamente se navega mal, pero que lo que hay que tener claro es no perder nunca de vista el objetivo, dónde quieres llegar, ¿no? Saber dónde va ese barco, pero como bien dice Fermín, en cada vez vas a tener que intentar aprovechar las corrientes, ¿no? Por dónde toca navegar ahora, ¿no? Eso a veces te implica dar un poco de vuelta por aquí, por allá, a veces das un paso atrás para luego dar 2 zancadas. Bueno, no hay que perder de vista eso. Tampoco te puedes obcecar en que tú te has hecho un cronograma que es una línea recta y que de pronto no la cumples y eso te frustra. No, tienes que aprovechar o sea, ver un poco de los desafíos, las oportunidades, ¿no? Y yo respecto a lo que más valoro, pues casi es un poco el compromiso que he visto, en personas, en instituciones, esa fe que se ha puesto en eso, ¿no? Y coincido también con Fermín que lo importante es ahora ser capaces de que esos compromisos y esas ilusiones y eso se mantenga, no importa cuál sea digamos, el ciclo electoral. La misión, dado que es algo a largo plazo, tiene que ser capaz de sobrevivir a los cambios políticos. Nosotros aquí en Valladolid lo vamos a ver claramente porque ha habido un cambio político en el gobierno, pero la misión tiene que seguir adelante y entonces esto a lo mejor cambia un poco el escenario, pero yo creo que el éxito de la misión, del equipo misión y del compromiso de todos estará precisamente en que seguiremos navegando y que al final llegaremos a la luna. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido súper inspirador y maravillosa esta segunda parte también. Yo ahora tengo la ardua tarea de hacer unas conclusiones de todo lo que se ha hablado durante esta sesión, que me perdonaréis, pero voy a tener que ir leyendo mis apuntes porque son 2 horas y cuarto de muchas ideas y muchos aportes valiosos. Así que nada, voy a empezar recordando lo que hablábamos al principio de la gobernanza multinivel, que es aquello de reconocer que el gobierno de la ciudad no puede hacerlo solo y que deben pasar a un modelo de colaboración que implique a todos los agentes. Se hizo referencia a la importancia de romper silos para tejer hilos y creo que eso se fue reivindicando a lo largo de todas las ponencias. No solo romperlos entre los niveles de administración, sino también entre los sectores y dentro de la propia municipalidad. Hablamos de la plataforma nacional, que en este caso es CTS, pero sabemos que hay otras experiencias en Europa que están intentando crear un espacio de colaboración y no de competición, con una vocación multiactor que contribuya de alguna manera a sentar
ese modelo de gobernanza multinivel, que apuesta también por la innovación, y esa innovación se materializa en servicios que en la mayoría de los casos, o ahora fundamentalmente por ser la punta de lanza de la misión, se materializa en un instrumento que es el Acuerdo Climático, y que está materializando la colaboración entre los distintos actores y entre los distintos niveles de administración. Hablamos luego de cómo integrar dos misiones o dos visiones distintas, y cómo el hecho de tener en cuenta las estructuras de gobernanza multinivel ya creadas nos pueden ayudar a integrar el cambio climático en la propia ordenación territorial, ¿no? Y cómo esa visión de territorio y ciudad nos permiten acelerar esa transformación que buscamos. En concreto, se habló de la misión de adaptación y la misión de ciudades como aliadas para la transformación del territorio de las ciudades españolas. Luego entramos en la innovación organizativa, y Carlos nos daba 3 ingredientes fundamentales para cambiar nuestras organizaciones y activar lo que hemos llamado el segundo sistema operativo. El primero, la legitimidad, para cambiar esos modelos organizativos. El segundo, la hibridación de competencias que nos garanticen poder avanzar en la resolución de lo que llamamos problemas complejos, que sin duda alguna alcanzar la neutralidad climática es uno de ellos. Y finalmente, la emoción. Esa emoción la aterrizaron Valencia y Valladolid en sus casos prácticos. Fermín nos hablaba de que para hackear los sistemas no podemos pedir permiso. Me recuerda aquello de que dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero bueno, que es importante empezar a trabajar con las personas convencidas de las distintas áreas, y a partir de allí empezar a abrir el camino, ¿no? Y que antes de crear nuevas estructuras hay que reconocer las que ya tenemos. Y es algo por lo que apuesta la misión, ¿no? No es empezar de cero, es construir sobre lo que ya la ciudad ha hecho. Romper silos, romper silos, romper silos nuevamente, y para eso necesitamos construir capacidades soft, capacidades que no son técnicas específicas, sino que tienen que ver con el liderazgo, con la inteligencia emocional y con la conexión con las personas, que sin duda alguna es de lo más importante, ¿no? De los recursos más importantes. Y finalmente, como en las películas, esta misión tan compleja requiere comprender el escenario en el que nos movemos, contar con un orquestador, contar con un productor que ejecute esas acciones y del mandato político que necesitamos, tener un guión para definir nuestras acciones, y para eso tenemos las hojas de ruta hacia la neutralidad climática, contar con un reparto de personas convencidas, otra vez las personas son el centro, y tener una serie de líderes identificados que estén dispuestos a poner sus áreas a disposición de este gran reto y de ir transformando su visión hacia una de transformación sistémica. Y finalmente, tomas falsas, ensayo y error. Nadie sabe cómo se implementa una misión, estamos todos aprendiendo. Este espacio es uno de los ejemplos de ello. Aquí estamos ciudades, organizaciones de la sociedad civil, empresas, nutriéndonos de la experiencia que han tenido otros para poder hacerlo también en nuestros contextos. Finalmente salieron 3 palabras que yo nos invito a que nos las llevemos: empatía, fuerza tractora y compromiso. Y antes de cerrar y dar los siguientes pasos, voy a decir 2 cosas. Una que me la susurraron vía chat y me pareció maravillosa y la voy a decir, y otra que viene de un libro que estoy leyendo actualmente y que me parece que conecta perfectamente con lo que se ha compartido hoy. La primera es de David Attenborough y dice: si trabajando separados somos una fuerza lo suficientemente poderosa como para desestabilizar nuestro planeta, seguro que trabajando juntos somos lo suficientemente poderosos como para salvarlo. Y la segunda dice: nadie se realiza a sí mismo sin el encuentro con los otros. Yo creo que ha sido fundamental el ver que no podemos solos, que necesitamos colaborar. Y en línea con eso, en la próxima sesión del viernes 14 de julio, profundizaremos en las plataformas multiactor, es decir, cómo creamos esos modelos de colaboración fuera de la administración, cómo colaboramos con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, y cómo promovemos procesos de participación ciudadana reales, efectivos y sostenidos en el tiempo, que será el segundo bloque. Como siempre, compartimos una encuesta de satisfacción para que podáis valorar la sesión de hoy y nos ayudéis a mejorar.
Y además hemos creado unas fichas informativas que hemos compartido en los correos, pero que además la dejamos acá en el chat por si alguno quiere o alguna persona quiere revisarla nuevamente. Recordad que en esa ficha luego subimos el vídeo de esta sesión, las preguntas realizadas durante la sesión y algún material adicional como el artículo que ha mencionado Carlos, que estará a disposición en esa ficha. Sin más que añadir, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos veros en la siguiente sesión el próximo viernes 14 de julio a la misma hora, a las 12:30. Hasta luego. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel I'm from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel I'm from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. Manu, ya he puesto a todos en sala de espera, las personas que quedaban y quedamos solo nosotros. Está grabando.